No tenés... En esta clase vamos a empezar, vamos a hacer una introducción al estudio de la poética de Aristóteles. Pero previamente quedamos en hacer, consultarles si tenían alguna pregunta, alguna duda sobre el tema anterior, que quisieran plantear. Bueno, porque... Ay, perdón, si no tengo cámara. Porque... ahora sí. Porque, bueno, terminamos con el tema un poco, y quería dejar estos días, para que revisaran los textos y eventualmente si encontraban algo sobre lo que tenían dudas o sobre lo que vimos en la clase y que requiriera alguna aclaración adicional, y vamos a dejar entonces estos primeros minutos. Así que, bueno, les pregunto si necesitan plantear alguna cuestión respecto del tema anterior. No, sobre los parciales, no. La clase pasada creo que fue que nos consultaron y yo les dije que la semana que viene, me parece, o tal vez fue la anterior, pero la clase que viene, sin duda, la semana que viene, digo, en la próxima clase, el lunes, ya van a encontrar, incluso lo van a encontrar en la plataforma, la propuesta del parcial con las fechas. Así que bueno, hasta la semana que viene no tenemos novedad de eso, pero no va a pasar del lunes que viene, ¿está? Bien. Escucho si tienen alguna pregunta. Sí, Cecilia. Sí, buen día. Es sobre el sofista, dos puntualizaciones que no sé si son correctas, como yo las entendí o no. Cuando habla del tipo de técnica empleada para la imitación, habla de la técnica figurativa, que esa sería la que respeta proporciones y hace una copia de lo que ve, fiel, o lo más fiel posible. Y la otra es la simulativa, aquella que vemos en las obras monumentales, donde se cambian digamos, las proporciones, ya no en función de lo que se ve, sino en lo que va a ser la perspectiva del observador. ¿Es así? Bueno, sí, todo depende de la traducción que tengas, pero el término específico de simulativo o figurativo, pero en lugar de simulativo puede usar Platón, puede ser mimético, pero imitativo, quiero decir, ¿no? Pero más que los términos, lo que interesa es la idea que está detrás, y entonces la idea que está detrás allí, particularmente, creo que en el pasaje del sofista, ¿no? En otros también, pero ahí más específicamente es que se puede hacer una representación, que eso es lo que es una figuración, ¿no? Una representación que aluda a algún objeto, o algún cuerpo, u objeto,
que respete las proporciones reales. O se puede hacer una simulación, es decir, si el objeto, eso cuando ocurre, cuando respetando las proporciones reales, a los ojos del espectador se aparecen como no reales. Entonces, si eso lo traducimos a algo más simple, más elemental, más esquemático, digamos así, es, yo tengo que representar las vías del tren. Entonces, si yo lo hago respetando el hecho de que las vías del tren son paralelas, si yo lo hago respetando esa disposición de las vías, entonces yo voy a trazar en el medio que tenga dos paralelas, ¿verdad? Y esa sería la primera forma, la forma que respeta. Acá es precioso por el sol, pero claro, tampoco me deja ver eso. Eso respeta lo que Platón dice, que tú señalas como figurativo, las líneas paralelas. Ahora bien, hay otra manera de representar las vías del tren, que es haciéndolas como convergentes. Y esa manera de representarlas no respeta, ¿qué cosa? No respeta esa relación entre ambas como paralelas, esa relación geométrica, digamos así, pero sí respeta la perspectiva del ojo, es decir, las hace aparecer como el ojo las ve. Entonces, en ese segundo caso, lo que hay es una simulación de esa relación paralela en términos de cómo es que las percibe el ojo. ¿Sí? Y según Platón, en el primer caso se está diciendo la verdad respecto de esa relación geométrica que hay entre las dos líneas, en el segundo caso se está alterando, evidentemente, porque las líneas no aparecen como paralelas, sino como convergentes. ¿En función de qué se altera en el segundo caso? Bueno, en función de engañar al espectador creyendo que está efectivamente frente a las vías digamos así, de un tren. Por supuesto que Platón sería este ejemplo por razones obvias, lo uso yo, porque quien está frente a ellas estaría viendo las líneas convergiendo. No usaría Platón el ejemplo de las vías del tren, pero sí podría usar perfectamente el ejemplo de las columnas de un templo. Efectivamente ocurre lo mismo, las columnas de los templos, se sabe que al efecto de la mirada, a los efectos digamos, de un espectador, se perciben como si fueran paralelas, pero no lo son. Para generar esa sensación de que las columnas guardan entre sí esa relación paralela, se hacen precisamente divergentes, en virtud de que la perspectiva del espectador hace, digamos, esta alteración, ¿no? Genera este efecto de ilusión óptica, debido a que los templos están en un lugar alto y el espectador siempre está por debajo, digamos, de la línea del horizonte, observándolo. Entonces, si las columnas fueran paralelas, entonces se verían precisamente como convergentes. Para evitar esto, es que los constructores, los arquitectos o quienes diseñan los templos hacen el cálculo de la medida que debe haber entre una columna y otra para contrarrestar este efecto visual, ¿no? de ilusión óptica. Y efectivamente, al hacerlas ligeramente divergentes, las columnas empiezan a verse paralelas. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto, me quedó claro.
Y lo otro, yo lo que vi a lo largo de todo el pasaje del sofista es como que, si yo no entendí mal, a través de la señalización del ser y el no ser, él termina de alguna manera demostrar de que todo aquello que puede ser nombrable y no específico y definible y no específicamente percibible tiene existencia, ¿no? Básicamente sería llegar a eso, y por lo tanto el arte en sí existe a pesar de, ¿no? Bueno, no sé si el problema es que en el sofista se está tratando un tema que tiene que ver con el conocimiento, no con el arte, y que el arte se trata tangencialmente. Y el arte existe, si me decís arte, Platón no usa esa palabra. Platón lo que usa es, en todo caso, si vamos a referirnos a las artes imitativas, a lo que nosotros le llamamos arte, usa la palabra imágenes, ¿no? Las imágenes es a lo que refiere. Y lo que nos interesa particularmente es esa, digamos, esa descripción que hace Platón de las imágenes que, de una manera novedosa, esta vez engañan al ojo. Y la crítica que él tiene para esto, que es la misma que tiene para cualquier tipo de acercamiento perceptivo sensorial a cualquier objeto, ¿sí? El engaño que eso provoca. Se engaña mucho más cuando, como dice en el libro 10, el pintor engaña mucho más que lo que engaña la cama del pintor, digamos así, engaña mucho más de lo que engaña la cama del carpintero. Porque la cama del carpintero efectivamente está más cerca de la idea al poder ser definida, descrita en función de ciertos conocimientos, de entonces de ciertas categorías conceptuales. ¿Sí? Pero el problema está en la percepción engañosa, que en el caso de las pinturas, como en el caso de las sombras, como en el caso de los reflejos, es doblemente engañosa. Pero toda forma de percepción es engañosa en cuanto tiene esa especie de confianza en que se considera un conocimiento genuino. No sé si, y no lo es, y entonces empieza a tener una categoría no solo ontológica, sino epistemológica superior, el concepto de cama y luego la idea de cama. O los conceptos en general, conceptos matemáticos, y luego las ideas, ¿no? En orden creciente. Pero bueno, eso ya escapa un poco también a nuestro tema, y eso no lo hemos desarrollado. No corresponde tampoco que lo hagamos aquí, ¿verdad? Pero esa es la cuestión general en la que se enmarca esta crítica platónica a las imágenes miméticas. No sé si está claro. Claro, pero yo ahí lo que vi, que a pesar de eso reconoce indirectamente como entidad la imagen al hacer las ejemplificaciones que hace, ¿no? De aquellas cosas que son definibles o que se pueden nombrar, aunque no sean percibibles. Entonces, cuando habla de justicia, pensamiento, razonamiento, él hace un montón de comparativas de ese tipo, y con la definición del ser y no ser termina dando la idea de, aunque vos esto no pueda ser 100% demostrado, ya desde el punto de vista de que se puede contradecir o existe aquello de la contradicción, el ser y el no ser, la imagen existe como entidad. Sí, pero con eso yo no creo que haya problema. Las imágenes existen, sí, el problema es el valor que se les da, ¿no? ¿Sí? El valor que se les da y desde el punto de vista, como decía antes, de la jerarquía en los objetos, que son los objetos verdaderos, está en el último lugar.
respecto de los objetos reales, digamos así, que son los eidos, ¿no? No sé bien si es a eso que te referís, o a otro asunto que no estoy viendo yo. Perfecto, gracias. Bien, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? De algo así que haya quedado pendiente en lo que vimos de Platón. Bueno, bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer una introducción al estudio de la poética de Aristóteles, y en las dos próximas clases va a intervenir Washington, que va a dar inicio, los primeros capítulos de la poética, y luego continúo yo para finalizar ese texto. Así que bueno, en primer lugar, saber que tienen disponible el texto de la poética allí en la plataforma, y es una traducción que conviene que sea la traducción manejada por todos. Primero porque conviene tener una misma versión, pero en segundo lugar porque se trata de una traducción la traducción al español, que es seguramente la mejor, la más adecuada, y eso importa en este caso, porque ya el texto tiene suficientes complicaciones como para agregarle además las complicaciones que presentan algunas traducciones que no son del todo buenas, y que y además hay una variedad enorme. Hay muchas traducciones y las diferencias son grandes, ¿no? Entonces, en general, lo que hacen más bien es complicar. Así que vamos a utilizar esta, que además tiene otra ventaja. Es la traducción de García Yebra, de Gredos, de la editorial Gredos, que tiene además la ventaja de las notas que aparecen en el texto, de notas de traductor, que son particularmente útiles porque hay una cantidad de conceptos, una cantidad de términos que hacen referencia a cuestiones bueno, culturales, de términos y elementos de esa cultura antigua, y del teatro, la tragedia, todo ese contexto que requiere, ¿no?, de una interpretación filológica bastante fina, y que entonces para poder comprenderlo realmente, y entonces, bueno, estas notas son una ventaja adicional a esa buena traducción de García Yebra. Así que, entonces, allí ya tienen esa primera recomendación. Luego, también el texto de Tatarkiewicz va a ser de ayuda para, como ya lo señalamos antes, ¿no?, el de la historia de la estética antigua, el capítulo que corresponde a Aristóteles, y que tiene también, como en los otros casos, en todos los capítulos, una selección de fragmentos de la poética y de otras obras de Aristóteles que Tatarkiewicz pone en relación, y que también es entonces particularmente útil en este caso. De manera que allí tendrían un material de apoyo interesante para poder acompañar
el desarrollo de este tema, ¿sí? A ver qué dice Cecilia Carri. 3/4 partes del texto son notas de traducción. Sí, bueno, justamente por eso es que es de interés que lo tengan, ¿no? Por esas notas que son valiosas. No son simplemente, bueno, un elemento adicional del que se pueda prescindir. No, son centrales, digamos, en algunos casos sí, no interesa demasiado, pero en otros ayuda a la comprensión de un texto que tiene sus complicaciones. Yo manejo alianza, dice Bruno. Bueno, pero perfecto, tú lo puedes manejar porque te resulta más fácil el tenerlo en papel. Pero podés perfectamente seguir la clase con el otro texto, que es el que vamos a manejar todos. El capítulo de Tatarkiewicz es el que corresponde a la estética de Aristóteles, y se llama así el capítulo, y bueno, van a tener ninguna dificultad en encontrarlo. Toman la historia de la estética antigua, y van a ver el índice donde dice Aristóteles, no creo que eso ofrezca ninguna dificultad. Bueno, bien, entonces, esto es lo que tenemos para que le sirva de apoyo, digamos, bibliográfico, etc. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, el asunto de la poética es que, en algún sentido, si bien hay algunos términos, algunos conceptos que requieren de una explicación especial en el contexto de toda la doctrina, la filosofía aristotélica, puede leerse con una relativa independencia del resto de las obras de Aristóteles, y no requiere entonces especialmente, ¿no?, de un conocimiento sólido del resto, qué sé yo, de la ética o de la física o de la retórica o de otras obras de Aristóteles. Sin embargo, digo esto porque, bueno, porque la poética versa sobre un tema muy específico que no es necesariamente filosófico en otros ámbitos de la filosofía, que es el estudio de una modalidad, de un género literario como es el drama y la tragedia, ¿no?, en particular. Entonces, esto es de alguna manera una ventaja, pero evidentemente en más de una ocasión, para poder explicar cabalmente qué es a qué se refiere Aristóteles y hacerlo de una manera adecuada, sí vamos a tener que referir a esas concepciones más generales aristotélicas, ¿no? Y en ese sentido es que me refería antes a esa ventaja que tiene Tatarkiewicz, que hace este vínculo y en esos fragmentos que selecciona pasajes de la obra de Aristóteles, toma de otras obras del político, de la política, de la retórica, de metafísica, toma ciertos pasajes que iluminan, que ayudan a la comprensión de la poética, ¿sí? Así que esto en primer lugar. Segundo lugar, bueno, porque decimos que tiene ciertas dificultades el texto, en el sentido en el cual hay, si nosotros lo leemos, una sensación de desorganización, ¿no? Podríamos pensar que hay cierta
cierto desorden, cierta falta de estructura general coherente, digamos, como la que tienen en general las obras, y sobre todo las obras filosóficas necesariamente, que se dividen temáticamente y en todo caso lo que pueden hacer es volver a los conceptos anteriormente planteados para profundizarlos, para explicarlos más, etcétera, etcétera, pero que guardan una especie de hilo, siguen un hilo conductor que podrá ir en complejidad creciente o podrá ir en, ampliándose, pero no reiterando, no alterando ese orden de complejidad creciente precisamente, o de desarrollo más o menos lineal. En el caso de la poética aparece esto, aparece en primer lugar temas que se reiteran en distintos lugares como dichos por primera vez en diferentes capítulos, digo, y aparecen temas que de repente empiezan a ser desarrollados sin haber sido definidos previamente, y luego, capítulos más adelante, nos encontramos con la definición de esto, ¿no? Es decir, que supongamos en capítulos iniciales, Aristóteles trata sobre algo que no definió anteriormente, es decir, lo hace como de buenas a primeras. Nos encontramos con sorpresa que capítulos más adelante aparece esta definición como presentando el tema, ¿no? Lo cual pensamos es una equivocación en el orden, es decir, primero tendría que estar ese capítulo y luego el otro, qué sé yo. Pero bueno, esta estructura, que es una estructura complicada por esa razón, obedecerá a varias causas y no sabemos si todas juntas o cuál de ellas sería la que ocasiona esto. En primer lugar, esta obra de Aristóteles es una obra que se ha empezado a manejar desde, bueno, está escrita en el siglo IV, antes de Cristo, y recién, no sé, por el siglo XIV o por allí, XIII, XIV, fue traducida al latín y empieza a ser manejada, no solamente traducida, sino que empieza a ser manejada, porque no se conocía prácticamente ya al final de la antigüedad, no se manejaba, no se conocía, y no se conoció a lo largo de toda la Edad Media hasta este momento en el que empiezan a aparecer las primeras traducciones. Entonces es un texto que ha tenido, bueno, varias vicisitudes históricas, y que en este periodo, ¿no?, en el que desaparece, bueno, todo puede haber pasado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es uno de los escritos que no sé si ustedes lo han manejado cuando vieron Aristóteles, que se llaman escritos esotéricos. Los escritos que están hechos para ser publicados, que se publican para el público, para la gente, el lector, yo qué sé, en general, ¿no?, que son más explicativos precisamente porque pretenden ser accesibles no al estudioso erudito en particular, sino al público más general, se llaman, o se llamaron, exotéricos. Estos textos que no tienen esta naturaleza, sino que parecen ser más bien como una especie de guía para quien da sus clases, o para quien da sus discursos, o quien hace disertaciones, quien es
digamos, el que imparte, ¿no?, estos conocimientos en un contexto de clases, o sea, lo da a sus oyentes como estudiantes y que son que están, ¿no?, dentro del interés que tienen y comparten, ¿no?, el interés filosófico más profundo, más detallado, más erudito, si se quiere. Entonces, tienen la característica de que no son textos que están terminados y explicados, sino que simplemente tienen algo así como referencias y desarrollos mínimos en a distintos problemas del asunto y en distintos momentos, que sirven como, decía antes, como una especie de guía de clase, por decirlo así, del maestro, ¿no? Y así se llamaban, acromáticos también se les llamó, en la antigüedad, y luego en la Edad Media siguió esa denominación. Los textos aristotélicos en gran medida tienen esta característica, ¿no?, de ser textos esotéricos, perdón, o sea, hechos más como guía del maestro que va a disertar en su clase, o que va a presentar o plantear el tema, y que el libro terminado, pensado y organizado para tener un alcance más general. Entonces eso también hace que su estructura sea un poco atípica, un poco extraña, cuando nos acercamos a él. Digamos, estas son las salvedades, y esto es lo que tenemos que tener presente, ¿no?, de la poética, porque vamos a ver que básicamente lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, como reconstruirnos nosotros un orden que este texto no presenta, a los efectos de poder acercarnos, ¿no?, un poco más a lo que Aristóteles nos quiere decir, y tratar de comprenderlo de alguna manera, tomando, no siguiéndolo linealmente, porque eso puede ser un poco desconcertante, sino tomando los diferentes lugares en donde Aristóteles plantea una misma cuestión y, bueno, reorganizándolo de manera que podamos terminar o tratar, ¿no?, de acercarnos a los conceptos que allí se desarrollan de una forma más completa. Bueno, estos son los asuntos, digamos, formales que hacen a la dificultad de este texto. Luego está, otro asunto, que es el asunto del contenido, que es también una complicación adicional, si ustedes quieren, porque se trata de una teoría, lo que aquí se desarrolla, lo que intenta hacer Aristóteles, de una teoría acerca de lo que es el arte, podríamos decir, o la tragedia como lo que hoy llamamos arte dramático, ¿no?, lo que hoy llamamos el teatro. Es una teoría acerca entonces de este arte en particular, del teatro y de la tragedia como género dentro de él, y del arte en general también, porque vamos a ver que estos conceptos, ¿no?, que plantea Aristóteles y los desarrolla aquí aplicados a la tragedia, también los extiende a lo que hoy llamamos el arte en general, o sea, dicho en términos antiguos, a todas las formas de mímesis o de arte imitativo. Entonces esto es realmente una empresa que es compleja, no solamente porque la temática es compleja. Imagínense el tema del definir qué es
el arte es algo que sigue vigente y que ha tenido, yo diría, más fracasos que éxitos a lo largo de toda la historia del pensamiento, ¿no?, occidental. Entonces, esto que emprende Aristóteles es, bueno, no solamente como la primer teoría que se propone hacer una cosa así, muy, muy exigente, sino que además tiene, por su naturaleza y por el interés de sus argumentaciones y de sus definiciones y de sus reflexiones en general, una vigencia que en el ámbito, ¿no?, del arte pocos autores han podido mantener, imagínense, a lo largo de 2500 años, porque Aristóteles ha sido incluso retomado una y otra vez, sobre todo a partir del siglo XX, y de las tesis formalistas, estructuralistas en particular, no solamente para la teoría del teatro, sino la teoría de la literatura en general, y del arte, ¿no?, diría yo también. Entonces, bien, tiene la virtud de ser, podríamos decir, la primera teoría estética que existe en esos términos, en los términos en los cuales Aristóteles se propone decir, encontrar, desentrañar, digamos así, qué cosa es aquello que es peculiar, específico, propio y en este sentido estimable, no solamente entonces desde el punto de vista valorativo, sino también descriptivo, es decir, que es aquello que define a la práctica mimética, en particular aplicada a esta forma de teatro, que también es una forma incipiente de teatro, es la primera forma de teatro que existe en la historia, ¿sí?, que es la tragedia. Hay que señalar aquí que tener en cuenta también otra cosa que es necesaria, de modo como antecedente, ¿no?, como precaución en la lectura, que Aristóteles está escribiendo, bueno, en el siglo IV, la tragedia surge, la tragedia tal como la conocen los griegos, de sus principales autores, Sófocles, Esquilo, Eurípides, en el siglo V, es decir, es un siglo después, un poco más quizá, que Aristóteles está teorizando sobre la tragedia. Y esto importa porque, claro, ¿qué ocurre? Con la tragedia ocurre lo mismo que, podríamos decir, se aplica de la misma manera esa consideración que hacíamos de la escultura, de la pintura, del arte en general, que proviene de formas arcaicas, de formas previas y con mucha tradición, pero no específicas, es decir, formas de manifestación fundamentalmente religiosa, ceremonial, así como la arquitectura o la pintura o la escultura, decíamos, se va ganando como un ámbito propio de autonomía, tanto en sus lenguajes como en sus formas y procedimientos, etcétera, etcétera, con nuevos cánones y nuevos caminos de exploración propios y también valoración por su naturaleza específica. Lo mismo ocurre con el teatro, que proviene de formas anteriores vinculadas no al espectáculo, sino a la celebración religiosa. Tanto, por supuesto, como lo es el canto, la música, que son ingredientes suyos, ¿no? Entonces,
por supuesto, y es que el origen, ¿no?, de esta forma de teatro primera, tanto en la tragedia como la comedia, son formas de culto que no tienen ni una estructura definida, que no tienen una modalidad en la cual algunos son los protagonistas, otros son los espectadores pasivos que simplemente se divierten o sufren o lo que fuese frente al desarrollo de una determinada acción que se representa, sino que todos juntos en esos rituales, bueno, participan de una manera espontánea, digamos así, en ciertas formas que en general comparten de música, de canto y de invocación a diferentes situaciones que son humanas y que, en las que interviene también lo sobrehumano, ¿no? Es decir, las fuerzas divinas y los dioses en general. Entonces, esta transformación precisamente tiene lugar también en ese mismo periodo en el que se transforman las artes visuales, las artes plásticas y que transcurre entre el siglo VII y el siglo V. Es decir, ese periodo que ya señalamos y describimos como despertar de una nueva forma de cultura con sus nuevos estilos artísticos o su nuevo estilo artístico, lo mimético, y sus propias formas de apreciación que van generando ese lugar nuevo para la institución, ¿no?, que va a ir cobrando y ganando la autonomía, que es la del arte en general. Esto mismo, entonces, digo, aplica para las formas de teatro que empiezan a aparecer y a surgir a partir, por cierto, de prácticas que no estaban destinadas a esto, no estaban destinadas a hacer un espectáculo, ni tampoco tenían cierta estructura y duración y todo lo demás como adquiere después tanto la tragedia como la comedia. Entonces, verdaderamente la mirada, digo, para seguir con la idea que venía antes, la mirada de Platón es una mirada que ya está desde una mirada a un objeto artístico como es la tragedia, que ya ha decantado y ha pasado por ese proceso, digamos, desacralizándose, si se quiere, o habiéndose ya despojado, ¿no?, de todo aquel aparato místico, religioso, ceremonial, al que seguramente en el siglo V estaba aún atada. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la descripción de Aristóteles puede no ser del todo fiel a lo que efectivamente se vivía cuando se empezaron a representar las tragedias, y efectivamente lo que las movía y lo que conmovía y movía también al espectador y a los propios autores, etcétera, etcétera. Poco se sabe de cómo eran esas representaciones. Tenemos algunos elementos, pero no suficientes como para hacernos una composición exacta de cómo se representaba Edipo de Sófocles, pongamos, y de también cómo eran percibidos y vividos por sus contemporáneos en ese momento de su aparición. Entonces digo, seguramente eran vividos con un sentimiento de impregnado, creo yo aún, de esa religiosidad que correspondía a todos los rituales mágicos que sirven de antecedentes a estas formas, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta en el sentido en el cual nos importa Aristóteles por Aristóteles y la poética porque es de Aristóteles, pero
tampoco es que nosotros podamos decir que efectivamente Aristóteles está haciendo una descripción fiel de ese fenómeno que, ya les digo, apareció 100 años antes, un poco más, del momento en el que Aristóteles escribe la poética, ¿verdad? Y que seguramente tenía ciertas complejidades en ese orden, en el orden de no distinguir, no estar en un lugar tan laico, si ustedes quieren, como lo presenta Aristóteles, ¿no? Tan desacralizado y bueno, no sé si se entiende lo que quiero decir. Espero que sí. De todas maneras, avanzando, ¿no? En el análisis vamos a ir viendo estas cuestiones. Bien, entonces, lo cierto es que, de todas maneras, en ese proceso del que yo aludía, ¿no? De secularización, si quieren, de estas formas de los rituales y ceremonias y actos que incluyen la música, la danza, los himnos, invocaciones, etcétera, etcétera, es que terminan de cobrar forma las dos modalidades del teatro que sirven, las dos modalidades del drama que sirven como fundamento del teatro en toda la historia del arte. Y son la tragedia y la comedia. Precisamente eso también hay que señalar, y es que Aristóteles se refiere a una parte de esta obra, la poética, que es el desarrollo de un estudio sobre la comedia, y que ese sí se perdió en todo caso. Hay distintas teorías, que nunca fue escrito, unos dicen, otros que sí, pero bueno, la cuestión es que Aristóteles lo anuncia, pero si es que lo escribió, ese no sobrevivió. Entonces, estrictamente hablando, según Aristóteles mismo lo dice, la poética estaría compuesta por una primera parte que analiza la tragedia y una segunda que analiza la comedia, pero disponemos solamente de esta primera parte, que es el análisis de la tragedia, ¿no? El otro, repito, fue perdido. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque varias oportunidades, en varios pasajes, Aristóteles refiere a algo que evidentemente nosotros no disponemos de esa obra, y solo tenemos esa referencia. Bien, ¿alguna pregunta de esto que acabo de decir? De paso descanso un poco, que sean 3 minutos. Dale, Cecilia, sí. Que de todas formas como que presenta ahí la duda de si es fidedigno lo que se está expresando, porque habla, ¿no?, de que se perdió mucha parte de texto, que hubieron intérpretes quienes reconstruyeron el texto perdido, obviamente que en función de su conocimiento, pero hay como algo ahí como que no, lo que se está leyendo es como algo restaurado, no es lo que se ha traducido de un original, entonces queda como medio, no muy fiel, ¿no? Sí, claro, hay una historia larguísima el recorrido posible de todos sus escritos, así que es posible que haya intercalación de textos, sí, que haya un desorden en esa recopilación, todo eso es posible, y origina, bueno, una complicación, ¿no?, a su lectura, pero no lo hace tampoco, no lo hace imposible, ¿no? Es decir, se puede
se puede organizar, como decía antes, en base a un cierto orden que nos vamos dando, siguiendo en cada uno de los capítulos en los que corresponde un tema en particular o un concepto en particular, y que llegado el momento, luego de hacer esta recorrida y, bueno, y tratar de hacerla con cuidado, algunas conclusiones podemos sacar respecto de las cuestiones fundamentales. Pero sí, el orden, como decís tú, de la aparición de los temas, el desarrollo es complicado. Y probablemente tenga que ver, sí, esa situación de esos manuscritos que quedaron allí, quién sabe, perdidos durante largo tiempo y siendo alterados de algún modo por esta situación, seguramente. Sí, por ahí cuenta que se especuló al punto de enterrarlos durante años bajo tierra, ¿no? Para que no tuvieran difusión y no perderlo. Sí, sí, hay todo un misterio que los rodea, incluso a mucho más a la parte segunda que no aparece, ¿no? ¿Recuerdan la película que es de la novela de Eco? lo refiere a esto. ¿Cómo se llama? El nombre de la rosa, ¿no? El nombre de la rosa es literal. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una gira en torno al misterio de esa obra aristotélica perdida, y es esta, es la comedia, ¿no? La parte de la poética que no ha aparecido. O sea que sí, todas estas leyendas rodean sobre todo manuscritos perdidos, pero también hay especulaciones varias respecto de lo que sobrevivió y las posibles mutilaciones que se ha sufrido y todo lo demás. Así que bueno, esa es la cuestión, digamos, dicho muy, muy sintética y brevemente, del origen de estos textos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Cecilia, ¿querías preguntar algo o no bajaste la mano? Sí, no, porque sí. me quedó otra cosa. ¿No puede haber desprofeso la idea de que no aparezca la comedia o no se haya recuperado la comedia? Porque una cosa que menciona es que la tragedia era más de interés de la nobleza y la comedia del pueblo, como una cosa más elitista, que desprofeso no se haya querido recuperar el valor del otro. No, eso no podría decirlo. No, para nada. Lo que podría ser es que, no sé si era más elitista tampoco en ese sentido, digamos, la comedia era evidentemente más general, más conocida por todos, más disfrutable, más popular, diríamos hoy, pero yo no sé bien si puede querer decir algo, ¿no? Hay algunos comentarios, en algún momento se decía que probablemente haya sido un texto al cual no se le haya dado no haya tenido demasiada significación, porque no requería demasiadas explicaciones, estaba como muy accesible, ¿no? Y en cambio la tragedia tenía, en ese sentido, podría ser así, más elitista, digámoslo así, entre comillas, en el sentido de que requería como de ciertas claves, pautas, conocimientos, bueno, pero, y entonces no hubiese esa necesidad de apelar a un texto explicativo para algo que era inmediatamente accesible para todo el mundo en esos términos, en que la comedia era más popular y qué sé yo, pero no dejan de ser todas esas especulaciones que es a lo único que tenemos acceso, ¿no? Porque no sé, me parece que en todo caso nada es demasiado seguro en ese sentido. Y tampoco aporta mucho, ¿no? Creo,
bueno, de repente sí, pero bueno, que yo sepa, no hay nada muy significativo en torno a estas cuestiones que nos puedan ayudar a comprender mejor, no sé. Yo creo que no hay nada muy claro. Bueno, bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo Sí. quería, soy Mario, se puede decir que, porque hay como un proceso paralelo de refinamiento técnico que permitió esas obras miméticas en la escultura, por ejemplo, o en la pintura, y como el proceso de desacralización del arte. Es decir, son como que van paralelos, como que uno apoya al otro, o cuál sería el aspecto más relevante. Bueno, yo creo que no hay una explicación única, ¿no?, para estas circunstancias. No olvidemos que hay una serie de transformaciones que son ajenas al arte, ¿no?, y que son muy significativas desde varios puntos de vista, desde el punto de vista cultural, pero desde el punto de vista también político, y desde el punto de vista político en el sentido de la organización social, y de esas nuevas formas, ¿no?, que se da, ¿no?, la Grecia clásica, la Grecia del siglo V, o poner algunas ciudades en principio, y Atenas en particular, y esas formas que están vinculadas también con nuevas formas de explicación racional, con la aparición, como se dice tradicionalmente, de la filosofía como práctica, que no son ajenas y están muy ligadas, es evidente, porque en esa práctica democrática, digamos así, en lo que era la democracia ateniense, o la democracia inicial, lo que hay como elemento central es la discusión de los temas para los cuales no hay una única respuesta, y por eso aparece la discusión, sino posibles puntos de vista que siempre van acompañados de una argumentación en términos de cuál tenga más peso, será que se decida cuál es la acertada, ¿no? Entonces, eso es nuevo. Es nuevo que las decisiones se tomen en base a discusiones que se argumentan, y eso es lo que está vinculado directamente con la aparición de un pensamiento crítico como alternativa a la explicación a partir de los mitos, a la explicación mitológica, a la explicación en base a la legitimación de un poder que es un poder en última instancia divino, ¿no?, que tiene el poder político. Entonces, el poder político de la decisión. Entonces, todo esto constituyen contextos sociales, culturales, de naturaleza muy diversa de lo que son las sociedades teocráticas anteriores, tanto de la Grecia arcaica como de Egipto, Mesopotamia, que son los antecedentes, si se quiere. Entonces, todo esto genera, y la propia religiosidad griega, el modo de religiosidad griega, tan peculiar respecto de la de estos vecinos, ¿no?, generan circunstancias muy especiales, y como vimos en Gombrich, cuando Gombrich hace la propuesta de que es la narrativa homérica la que
produce esa reacción en cadena que afecta a la transformación de las artes visuales. Bueno, Gombrich decía que efectivamente allí hay algo que ocurre en este lugar geográfico que es sustancialmente diferente de lo que ocurre en ese mismo momento en los vecinos, ¿no? En las culturas que son antecedentes, porque son milenarias, y que están próximas geográficamente. Pero es difícil decir esto, porque creo que, qué sé yo, la objeción inmediata que uno le haría a Gombrich en esta afirmación es, bueno, bien, pero ¿qué es lo que produce una narrativa como la homérica tan singular? O sea, lo que hace Gombrich es trasladar el problema, ¿verdad? Es decir, las artes visuales miméticas se explican por la narrativa homérica y su originalidad, pero ¿y la narrativa homérica y su originalidad de dónde provienen? ¿Sí? Entonces hay que verlo en un contexto más amplio de esa cultura griega que produce una narrativa de esta naturaleza, en la que no están ausentes esos elementos que tienen que ver con la propia religiosidad, una religiosidad que, como todos sabemos, está constituida por un panteón olímpico, un conjunto de dioses, que no son ni más ni menos que hombres en casi todo, salvo en que son inmortales. Pero en el resto de las cosas, fíjense que los dioses, sus referentes, son como los seres humanos, y tienen sus mismos defectos y virtudes. Entonces, eso sí es muy peculiar de los griegos, pero para no hablar, para digamos, agregar más elementos a esos factores multicausales, desde sus formas de religión y creencias hasta estas circunstancias que desembocan en las formas de democracia como organización de las polis, o la aparición de los filósofos o de la filosofía bajo la forma de pensamientos que tienen propuestas racionales o argumentativas, fundadas en razones que no son explicaciones sobrenaturales solamente, bueno, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que hay un conjunto, ¿no?, de factores que hacen que las circunstancias sean circunstancias muy especiales, y todas ellas, cada una de ellas atendibles particularmente porque son de una importancia fundamental, sustancial, tanto que son esas circunstancias las que dan origen a toda una tradición cultural de miles, de decenas de miles de años, que son las circunstancias que reconocemos como nuestros orígenes, ¿no? O sea, si tendrán incidencia y si habrán tenido influencia. No sé si responde esto, Mario, a lo que tú planteabas. Algo, no responde totalmente seguro, pero... No, tenés el micrófono. Ah, perdón. Sí. Sí, sí, muy bueno, gracias. Por lo menos hiciste un recorrido ahí que estuvo buenísimo. Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o reflexión de algún tipo, lo que sea que les parezca? Bueno, entonces, Mónica, Marcos, Washington, no sé si quieren agregar algo a esto. Bueno, entonces, sigo. Bien,
vamos a entrar un poco más ya en lo que es la poética misma. Esto que decía antes es, bueno, esto que decía antes de la forma de la tragedia, ¿no? Como una especie de secularización de ritos, cultos, formas religiosas, le viene muy como anillo al dedo a Aristóteles y esa concepción tan peculiarmente aristotélica teleológica, digamos, de todas las formas, tanto las formas tanto naturales como las formas de productos realizados por los hombres, a los que productos de la tecné, ¿no? Como expresaban los antiguos. Es decir, Aristóteles se preocupa particularmente de describir cómo son los procesos de generación y los procesos de producción, y entonces en esta visión de la tragedia no solamente va a explicar cómo es que el poeta hace, produce, genera una tragedia, esa es la idea de poiesis, de creación, ¿no? Y por eso se llama poética, a eso vamos enseguida, sino que además va a haber esta forma, la forma de la tragedia, de lo trágico, de la tragedia como teatro, ¿no? Y como espectáculo, como una forma terminada, como a partir del desarrollo del proceso que sufren específicamente estos modos de la religión popular, ¿no? En Grecia. Y eso lo va a ver entonces como un desarrollo, pero no como cualquier desarrollo, sino desde esa concepción, como les decía, ¿no? Teleológica precisamente, como un desarrollo que tiene una evolución, y una evolución en un sentido de complejidad creciente. ¿Se fue la profe? Se cortó, sí. No es la idea, estamos tratando de averiguar. Sí, es una presentación panorámica de la poética, su significado. Hola, me está respondiendo Inés. Voy a volver.